como sabemos, estamos en una situación compleja con la alta circulación de virus. Hay llamados insistentes a la vacunación de la influenza, pero también queremos conocer cómo se está trabajando, cómo se está investigando precisamente en soluciones desde la ciencia, por ejemplo, desde la inoculación para estas situaciones que probablemente se van a repetir año a año. Tenemos contacto con Leandro Carreño, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología, Inmunoterapia y académico de la Universidad de Chile. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por responder a nuestro llamado para esta conversación. Buen día, Viviana. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Sí. Desde el trabajo que hace el mundo científico y las investigaciones, vamos a hablar también ahí de algunos estudios que están haciendo precisamente para una vacuna en contra del sincicial. ¿Por qué es tan relevante la vacunación? ¿Qué implica también para poder estar más preparado ante situaciones tan adversas como la que estamos viviendo? Y esto en un contexto donde sabemos que en el caso de la influenza no ha sido el óptimo la cantidad de personas que se han vacunado, pensando que tenemos precisamente una herramienta para manejar esto. Sí, bueno, la verdad es que yo esto siempre lo asocio a una especie de fatiga, quizás por las personas que estuvieron acostumbradas a un plan muy intenso de vacunación. No sé si decir obligatoria, no fue realmente obligatoria, pero había una presión por el pase de movilidad, que no podemos recordar, etcétera. Pero si bien la gente respondió muy bien cuando fue la vacunación para el COVID, creo que es importante ir reforzando los conceptos. Así que muchas gracias por este espacio. Creo que en eso quizás hemos fallado un poco. Creo que es importante seguir recordándole a la gente que muchas enfermedades respiratorias como la influenza, que son prevenibles, lo mismo el COVID, ahora por una vacuna, necesitan que el sistema inmune se entrene, porque por sí sola la infección la gente lo va a pasar muy mal, y si bien puede generar algo de respuesta inmune, memoria inmunológica, la vacuna lo que hace es entrena el sistema inmune, lo entrena de forma de que cuando uno realmente ve la infección, tiene un ejército ya preparado para combatirla, y por eso las personas, si bien es imposible que no se infecten, pero es bastante probable que lo pasen muy, muy leve o ni siquiera se den cuenta que se enferman porque su sistema inmune ya está entrenado. Entonces, y eso recordar que los virus en particular van cambiando muy rápido, por lo tanto es importante tener una vacunación constante con la influenza porque la influenza va cambiando. Y bueno, lo mismo hemos visto con el COVID porque ha tenido la presencia de variantes. Hoy en día tenemos una vacuna bivalente para distintas variantes del COVID. Por lo tanto, es importante que las personas acudan, sobre todo que estamos en pic de varios virus respiratorios y nada nos impide infectarnos con más de uno. Pero cuando uno tiene vacunas contra algunos de ellos, por supuesto, baja la probabilidad de que lo pasemos mal. Sí, lo que hemos escuchado, y por eso también pensando en las investigaciones que ustedes realizan, es que el problema que se dio sobre todo con lactantes o con niños bajo los 4 años es precisamente que no han estado en contacto, producto de la pandemia, con virus que habitualmente circulaban, que eso podría ser una de las razones de la saturación y de esta combinación de varios virus de forma simultánea. También coinciden en aquello, en que inevitablemente lo que ha ocurrido en el último tiempo incidió en lo que estamos viviendo ahora. Sí, sin duda alguna, lamentablemente es así, y es por eso que nos encontramos una dicotomía un poco compleja, porque cuando las personas normalmente se vacunan, esto antes de la pandemia, las personas, por ejemplo, un niño se vacuna contra el sarampión, no es que se vacune y luego lo encerramos en la casa para que no tenga contacto. Las personas se vacunan y salen para tener contacto con los microorganismos, y de hecho la infección natural funciona como una especie de refuerzo a la vacuna. Muchos nos concentramos cuando estuvimos en el tiempo de las aprobaciones de las vacunas de COVID, en la duración de las vacunas, que está muy bien, teníamos que tener esos datos, pero no es que lo olvidamos, pero no le dimos esa importancia en ese momento, de algo que ya sabíamos, de que la infección natural también sirve para reforzar. La memoria inmunológica es muy buena, pero va decayendo en el tiempo, y la forma de que esa memoria se mantenga en el tiempo es que estamos constantemente expuestos a infecciones. Entonces se dieron dos fenómenos. Uno, las personas adultas que habíamos tenido infección por influenza, por virus respiratorio sincicial, no todos se vacunan todos los años, pero esos porcentajes de esa población que no es de riesgo, que no lo pasa mal con la influenza, que no lo pasa mal con el sincicial, no volvieron a exponerse. Por lo tanto, hoy en día una persona adulta de, 30, 40 años se enferma con sincicial,
no tiene el mismo nivel de memoria, no se va a enfermar gravemente ni mucho menos, pero lo que va a ocurrir es que lo transmite más. Entonces, esa transmisión más grande de los virus, porque poblacionalmente tenemos un menor entrenamiento en estos 2 o 3 últimos años, ha hecho que los virus se expandan más rápido y por eso los pics también se han ido adelantando. Entonces, lo que es complejo, y a mí me cuesta transmitirlo un poco, pero voy a tratar de hacerlo bien simple. Tenemos que defendernos de las enfermedades que son peligrosas. Yo siempre recomiendo a las personas que tienen niños de menores de 2 años, ojalá usen mascarilla en el metro, traten de enfermarse poco. Pero por otro lado, también es bueno que nos expongamos a infecciones para ir reforzando. Entonces, las mascarillas son una muy buena medida, pero para los grupos de riesgo creo que es importante no exagerar con la medida, porque si no vamos a poder volver con estos cuadros en los cuales la baja exposición nos tiene de esta forma. No sé si se entiende. Sí, es que es interesante y relevante. En grupos de riesgo, sí. Claro. Es que es interesante el punto, porque cuando uno también tenía los niños y eran más chicos, estaba como esta dicotomía de estos niños burbuja que no tenían contacto, que tal vez no iban al jardín, exacto, y que estaban mucho más expuestos, pero también el temor de muchos padres que dicen, va a la sala cuna o va al jardín y llega resfriado, entonces mejor lo mantengo en la casa, que entiendo que por ejemplo es la recomendación ahora porque hay una alta circulación. Entonces ese equilibrio es difícil de explicar y difícil de repente llevar a la práctica, pero acá hemos visto y la evidencia comprueba que efectivamente el que inmunológicamente y naturalmente se vaya desarrollando un poco una mayor preparación, contribuye, podríamos decir, a cómo poder enfrentar también después en el desarrollo de los próximos años esos virus que van a seguir estando presentes y que los niños van a tener que vivir en todo su proceso, ¿no? Educacional, sobre todo, compartir con otros niños. Absolutamente. Y de hecho, claro, en el mensaje hoy en día, en estas semanas que estamos viviendo, por supuesto, tratar de minimizar lo más posible los contagios, sobre todo en niños. Eso es clave, porque estamos viendo una circulación viral muy alta. Y además tenemos otro problema, y ustedes lo anuncian en titulares, estamos no sé si estamos ya en emergencia. En preemergencia, sí. Preemergencia. La calidad del aire es muy mala. Cuando la calidad del aire también influye en las infecciones respiratorias, ¿por qué? Porque cuando uno respira un aire malo, ese aire tiene muchos contaminantes que lo que producen es irritación de las mucosas. La irritación de la mucosa y la inflamación hace que la primera barrera de entrada, nuestra barrera física, que es respirar, digamos, y que tenemos ciertos mecanismos de defensa, como está inflamada, está irritada, no funciona tan bien y por lo tanto la probabilidad de enfermarnos es mayor. En esta semana donde está la situación así, por supuesto, mejor es que si los niños pueden estar en la casa, eso es lo mejor. Pero una vez que pasemos este pico, es importante no exagerar, digamos, y los niños naturalmente tienen que ir infectándose. Sin embargo, y esto quiero ser súper majadero, para el caso específico del virus respiratorio sincicial, en menores sobre todo de 1 año, es súper importante que ojalá no se infecten. Sí. Porque la infección natural en menores de 1 año puede ser, no en todos los casos, pero puede ser peligrosa, entonces es importante cuidarlo. Claro, que es la más grave y es la problemática y exacto, los casos más lamentables que hemos tenido durante estos últimos días. Y para finalizar, no puedo dejar de preguntar porque se está haciendo investigación, se está haciendo ciencia para precisamente dar con una vacuna del virus sincicial. ¿Podría comentarnos también el trabajo que están haciendo en relación a aquello? Por supuesto. Y la verdad es que no solo para el virus sincicial, yo soy director alterno del instituto, el director es Alexis Kalergis, quien lidera esta investigación del virus respiratorio sincicial. Hay otras más también de otros virus respiratorios dentro del instituto, pero les puedo comentar en este particular que nos importa por qué es tan relevante tener una vacuna. Hay una vacuna recién aprobada por la compañía Pfizer, pero está dirigida a adultos. No nos soluciona el problema de los niños. En esta vacuna que trabaja el equipo sería posible poder administrarlo en niños muy chicos, en lactantes, incluso recién nacidos. Por lo tanto, podría ofrecer una solución al problema que tenemos, sobre todo en Chile, donde nuestros niños más chiquititos, lamentablemente, son los que la pasan muy mal con sincicial. ¿Y en qué proceso se está de esa vacuna? El proceso, no sé si se acuerdan, porque lo supimos mucho con lo del COVID, fase 1, fase 2, fase 3. Actualmente los investigadores están en la fase 2 de la investigación, que quiere decir que van a ver las pruebas de respuesta inmune, para luego ver la efectividad de la vacuna, así que estamos bastante esperanzados que en un plazo no muy grande esperamos tener una vacuna desde el milenio, y eso se suma junto a otro paquete de otras vacunas para enfermedades infecciosas y otras inmunoterapias que hemos desarrollado
súper importante destacar ciencia acá en Chile. Sí, eso es súper relevante y además también vamos a quedar especialmente pendientes. Usted dice que hay una etapa de fase 2, faltan algunos, obviamente, estudios, pero ojalá prontamente ya pueda estar y lo importante que precisamente además es hecha acá, en nuestro propio país. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Chao.